Vamos a realizar a continuación el ejercicio de manejo de varargs. El objetivo del ejercicio es crear un programa para poner en práctica el uso de argumentos variables en Java, varargs, y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. Como primer paso vamos a crear nuestro proyecto. El nombre del proyecto es ejemplo varargs, lo vamos a depositar en la ruta mostrada y creamos una clase llamada ejemplo varargs y la depositamos en un paquete con el mismo nombre. Damos clic en finalizar. Como siguiente paso vamos a codificar este código dentro de nuestra clase ejemplo varargs. Así que estamos dentro del paquete ejemplo varargs, nuestra clase se llama ejemplo varargs y posteriormente tenemos un método main. Y dentro de este método main vamos a agregar lo siguiente. Vamos a utilizar un método llamado imprimir números. Sin embargo, podemos agregar en primer lugar este método, así que vamos a la codificación de este método, que es de tipo público, estático, void, y se llama imprimir números, el cual recibe argumentos variables de tipo entero y se llama números. Abrimos y cerramos nuestro bloque de código de este método y agregamos lo siguiente. Vamos a recorrer cada uno de los elementos de este argumento variable. Para ello definimos una variable de tipo entero llamada elemento y posteriormente recorremos cada uno de los elementos del arreglo con la siguiente sintaxis. Vamos a agregar la sintaxis de nuestro for, definimos e inicializamos nuestro contador en 0 y posteriormente lo vamos a ir incrementando desde 0 hasta el número de elementos del arreglo. Posteriormente incrementamos nuestro contador con cada una de las veces que se ejecute este ciclo for. Posteriormente extraemos el elemento en la posición indicada que estemos iterando. Para ello utilizamos el nombre del arreglo y posteriormente proporcionamos el contador respectivo, en este caso el contador de i, ya que es el que nos va a servir para iterar cada uno de los elementos. Así que extraemos el elemento en la posición indicada y lo asignamos en la variable elemento. Finalmente, esta variable simplemente la mandamos a imprimir junto con la posición del contador respectivo. Como siguiente paso definimos un método también estático llamado imprimir números for each. Así que este método va a ser public, static, de tipo void, es decir, no va a regresar nada, y se va a llamar imprimir números for each. Este método va a recibir también un argumento variable de tipo entero y la variable se va a llamar números. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es utilizar la notación de for each. Es decir, que ya no vamos a utilizar un contador, sino que vamos a utilizar directamente una variable que va a tener la referencia de cada uno de los elementos según vamos iterando en este ciclo for. Después de los dos puntos indicamos el nombre del arreglo que vamos a utilizar para obtener cada uno de los elementos. Y finalmente, lo que vamos a hacer dentro de este ciclo for es mandar a imprimir cada uno de los elementos. Así que esta es una notación más simplificada que la notación donde recorremos cada uno de los elementos, pero utilizando un contador. En este caso ya no tenemos el contador, sin embargo, si necesitáramos de este contador, deberíamos utilizar esta sintaxis. Y si no es necesario el uso del contador, podemos apoyarnos de esta sintaxis simplificada del uso de for each. Finalmente agregamos un método. En este método vamos a definir que vamos a recibir varios parámetros. También va a ser de tipo público, estático y void, ya que no va a regresar nada. Cada uno de estos métodos son estáticos debido a que los vamos a mandar a llamar desde el método main, y este método main también es estático. Así que por ello todos estos métodos son estáticos. Este método se llama varios parámetros y vamos a definirlo como sigue. Este método va a tener los siguientes parámetros: primero un nombre, posteriormente una variable de tipo boolean llamada válido y finalmente un argumento variable, en este caso de tipo enteros, llamada números. Y lo que hace este método es imprimir los valores recibidos, en este caso únicamente para que pongamos en práctica el concepto de argumentos variables. Así que por un lado imprimimos a consola el nombre, posteriormente el argumento de válido y finalmente el argumento variable. Para ello vamos a utilizar la notación de for each, sin embargo podríamos utilizar la notación clásica del ciclo for. Así que en este for each básicamente definimos nuestra variable, la cual va a contener cada uno de los elementos, y posteriormente indicamos el arreglo que vamos a utilizar.
Y el for each lo único que contiene es la impresión de cada uno de los elementos según se va iterando. Bien, hasta aquí ya hemos codificado nuestros 3 métodos que vamos a utilizar dentro del método main. Y como siguiente paso simplemente vamos a utilizar estos métodos. En primer lugar utilizamos el método imprimir números, el cual hemos definido en este momento, y proporcionamos los argumentos variables. Podemos observar que son datos de tipo entero separados por coma. Y esto al final lo que se va a convertir es en un arreglo al mandar a llamar el método imprimir números. Así que esto se convierte en un arreglo de tipo enteros. Les recomendamos codificar hasta este momento y ejecutar el código. Vamos a ver la salida si ejecutáramos el código hasta este momento. Podemos observar la salida, que en este caso estamos imprimiendo todos los valores según se han recibido en esta llamada al método imprimir números. Vamos a continuar con la codificación y ejecución de nuestra clase. Como siguiente paso, mandamos a llamar nuestro método imprimir números for each. Así que básicamente es lo mismo, simplemente ahora lo que vamos a hacer es mandar a llamar otro método. Proporcionamos los valores respectivos. Aquí es precisamente el uso de for each. Podemos variar la cantidad de argumentos, puede ser simplemente un valor o la cantidad que deseemos. Así que esto lo que va a hacer es mandar a llamar nuestro método for each y se va a crear un arreglo con la cantidad de elementos que hayamos proporcionado. Posteriormente recorremos este arreglo y mandamos a imprimir cada uno de los valores de este arreglo. Y si mandamos a ejecutar nuestro proyecto hasta este momento, el resultado sería como sigue. Así que podemos observar que en el segundo término estamos imprimiendo cada uno de los elementos de nuestro arreglo, pero ahora utilizando la notación de for each. Podemos observar que en el primer ejemplo pudimos utilizar un contador para cada uno de los elementos. Sin embargo, en el uso de for each ya no tenemos acceso a este contador. Así que si necesitáramos de este contador dentro de la ejecución del método, les recomendamos utilizar la notación clásica del ciclo for. Así que si únicamente queremos imprimir cada uno de los valores del arreglo, con la notación de for each es suficiente. Pero si necesitamos el manejo del contador, entonces les recomendamos utilizar la sintaxis clásica del ciclo for. Vamos a continuar. Por último, vamos a mandar a llamar el método llamado varios parámetros. Así que en este caso proporcionamos los parámetros como sigue: el valor de Juan, que primero es una cadena, podemos observar el parámetro. Posteriormente, en el orden nos solicita un booleano, para ello proporcionamos el valor de true en este parámetro. Y finalmente proporcionamos argumentos variables de tipo entero. Así que si vamos a combinar los argumentos variables dentro de los argumentos de nuestro método, el manejo de argumentos variables debe de ser el último argumento que debemos proporcionar en la llamada a nuestro método. Y este método, según hemos comentado, lo único que va a hacer es imprimir cada uno de los argumentos que estamos recibiendo. Y para imprimir el arreglo de números de tipo variable, lo que vamos a hacer es utilizar la sintaxis de for each, ya que es una sintaxis simplificada. Recuerden que pueden dar clic en el nombre del archivo, sin embargo, se les solicita codificar cada una de estas líneas, no copiar y pegar el código, ya que el código que se les entrega únicamente es en caso de problemas con la codificación de esta clase. Así que ejecutamos nuestro proyecto, dando clic derecho y run sobre el nombre del proyecto, y el resultado es como sigue. Así que una vez que hemos ejecutado este tercer método, podemos observar los parámetros de la llamada a este método. En este caso el nombre es igual a Juan, el valor de la variable boolean es true y posteriormente imprimimos cada uno de los elementos del arreglo utilizando el concepto de argumentos variables. Pero podemos observar que en este caso tampoco tenemos acceso a un contador. Como tareas extra del ejercicio, se deja probar en el modo debug del IDE y verificar paso a paso. También probar con distintos valores y verificar el resultado. Como conclusión, con este ejercicio hemos puesto en práctica el concepto de argumentos variables varargs en Java. Hemos visto que además del uso de argumentos variables, podemos combinarlo con el concepto de for each para recorrer cada uno de los argumentos del arreglo vararg creado.